Vamos a ver en este vídeo los planos tangentes a los conos de revolución y los oblicuos también. Bueno, como sabemos, para que un plano sea tangente a un cono, tiene que ser tangente a lo largo de una generatriz, como la que estamos viendo, generatriz G, que pasa por un punto V, todas las generatrices de un cono pasan por su vértice V y algún punto de la base, como es este punto A. Como digo, si queremos dibujar un plano tangente al cono que pase por un punto M de su superficie, por ese punto pasará una generatriz V A, que es la generatriz G, y apoyarse, como decimos, en un punto de la base de la directriz. Por ese punto A de la base dibujamos la recta L tangente a la base, y esas dos rectas, que es la G y la L tangente a la base, están definiendo el plano T, que es tangente al cono de revolución, como estamos viendo ahí, representando el plano proyectante. Ahí lo vemos, el plano proyectante, que es tangente a lo largo de la generatriz G, y la otra recta que define dicho plano tangente T es la tangente a la base por el punto, por el pie de esa generatriz, que es el punto A. Visto esto en diédrico, pues tendremos el plano, en este caso tendremos el plano, quería decir, la base del cono situada en el plano horizontal de proyección, y nos piden el plano tangente a ese cono por un punto de su superficie. En este caso nos dan la proyección vertical M del punto de la superficie, como vemos ahí. Por ese punto, por la definición de cono, lugar geométrico de rectas, una de las definiciones de cono, lugar geométrica de rectas que pasan por un punto V llamado vértice y algún punto de la base, el que sea, pues por ese punto M deberá pasar una generatriz. Vemos que es la generatriz VA. Y ese punto A de la base, pues puede ser, en este caso, dada solo la proyección vertical de esa generatriz que pasa por M, puede tener dos posiciones horizontalmente, como es las que vemos ahí. Luego nos tienen que indicar cuál de los dos puntos M el corresponde de esa generatriz VA', V'A', o esa nos dirán cuál. Pues el punto M debe pertenecer en proyección vertical a VA, pero en proyección horizontal a dos proyecciones de esa generatriz. Pues nos pueden decir, por ejemplo, la que tenga mayor alejamiento. Pues entonces definimos esa generatriz VA', cuya proyección horizontal es VA. Bueno, pues ya tenemos la generatriz que va a ser parte del plano que defina el plano tangente, que queda definido por dos rectas. La generatriz de tangencia, que va a ser esa, VA, y la tangente a la base, como acabamos de decir en 3D. Pues dibujamos por ese punto A una recta tangente a la base, lanzándola perpendicular, de modo que sea perpendicular, que forme 90 grados a esa generatriz del espacio, y al radio de la base, OA, sobre todo es, en proyección horizontal, al radio de la base, O'A', que aquí es OA, que coincide con la generatriz G, por la posición del cono. Y esa generatriz, ella forma parte, y la tangente L que hemos dibujado ahí forman parte del plano que buscamos. G y L, ese es el plano T. Volviendo a 3D, G y L definen ese plano. Si viésemos la proyección horizontal, ahora la vamos a ver ahí, me voy a alejar ahí, la vamos a ver. G y L definen el plano. Esa es una generatriz cualquiera que no se corresponde con el sistema diédrico, pero el ejercicio del sistema diédrico, ese. Pero esas son las rectas que definen traza horizontal, recta tangente que está en el pH, pues será L', coincidente con la línea de tierra, y G', G y L definen el plano. Pero esto está representado en el sistema métrico directo, el sistema diédrico directo, perdón. Pero nos pueden decir, pues obtener las trazas de ese plano, que es el plano T, G y L, definido por esas dos rectas, generatriz de tangencia y tangente a la base. Pues nos ayudamos de una horizontal para dibujar las trazas del plano que define G y L. Pues una horizontal, por ejemplo, que pasa por el punto M. Esa recta horizontal es así, paralela a la traza horizontal L, su traza vertical es VV', y si es horizontal por M, tiene esas trazas. Pues ya está, entonces dibujamos el plano, de modo que prolongamos la traza horizontal hasta que corta la línea de tierra, y por ese punto trazamos la traza vertical. Traza horizontal L prolongada
traza vertical. Ahora lo vamos a ver cómo se representaría. Ahí está, prolongando la recta L en la tangente, la traza horizontal del plano coincide y la traza vertical tiene que pasar por V, por la traza vertical de esa recta horizontal por M. Y ya tenemos el plano. Y también podríamos haber trazado el plano a partir de la recta que pasa por V. Ahí lo vemos, una recta horizontal que pase por V, igual paralela a la traza horizontal L, y obteniendo la traza vertical de esa recta que pasa por V. Esa recta que pasa por V tiene su proyección vertical H, pero su traza vertical es esta V', y ahora si representamos los dos, pues mediante esas dos rectas, no es necesario con dos, con una solo. Por ejemplo, con la recta que pasa por M, o por la recta que pasa por V, como queramos, pero así se obtendría la traza vertical del plano. Esto cuando hablamos del cono de revolución en el espacio, vamos a alejarnos que se vea bien en el espacio, cono de revolución, base en el pH, pero si el cono es oblicuo, pues lo mismo, haríamos lo mismo. Dibujaríamos una recta que pasa por el punto que nos dan M de la superficie, que para que esté en la superficie debe pasar una generatriz que también se apoya en la base, la generatriz VA, tangente la base, que sería la perpendicular trazada, ahora vamos a dibujarlo en perspectiva, sería la perpendicular trazada al radio de la base que pasa por A y por O, AO, esa sería la perpendicular, la recta L que he dibujado ahí, esa recta L es perpendicular, forma ahí 90 grados con el radio OA, lógicamente, pues porque la tangente, la base es una circunferencia, la tangente a la base por el punto A tiene que ser perpendicular al radio OA. Bueno, pues ese plano queda definido por la propia recta G y la L, generatriz de tangencia y tangente a la base por el pie de esa generatriz de tangencia, por ese punto que estamos viendo ahí. Pues esta sería la representación en diédrico de un plano tangente al cono que pasa por un punto de su superficie, que sería ese punto de su superficie M. Nos piden ahora que dibujemos un plano tangente a un cono de revolución y a cualquier cono por un punto exterior. Nos dan el punto exterior al cono, que es el punto K, y se trata de dibujar esos planos tangentes al cono que contengan al punto K. Si nos vamos al espacio tridimensional y observamos el concepto de tangencias entre planos, pues se trata de dibujar un plano tangente a un cono, y esos planos tangentes al cono, según la teoría que hemos visto, quedan definidos por la generatriz de tangencia como la R y tangente a la base, R y T. La tangente a la base es tangente al radio de la base, o Z, en un punto de tangencia, que el que sea, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos dos conceptos, este concepto importante, que los planos quedan definidos por la generatriz de tangencia R y tangente en la base. Tangente en la base. Como los planos quedan definidos así, si nos piden que dibujemos un plano tangente o varios, como vamos a ver más adelante ahora, que pasen por un punto exterior K, y los planos quedan definidos por generatriz de tangencia y tangente en la base del cono, tenemos que hacer pasar un plano que pase por V y por el punto que me dan, que es el punto K. Esa recta R va a intersectar a la base, desde la cual ya puedo dibujar las tangentes a la base, la L1 y la L2, como acabamos de ver espacialmente. Ahí lo estamos viendo, esos dos planos. Entonces el primer paso sería dibujar una recta R que pase por V y por el punto K. Todos los planos tangentes, todos pasan por V, lógicamente porque tienen como generatriz de contacto una generatriz, cualquiera la que sea, y todas las generatrices pasan por V. Esos son los dos conceptos, que quedan definidos los planos tangentes por generatriz de tangencia y tangente la base, y que todos los planos pasan por V. Con lo cual, repito, la recta R que vamos a definir tiene que pasar por V y por K, y cortar a la base, y desde la base puedo dibujar las tangentes que necesito. Pues ya está. La propia recta R y las tangentes
ya definen el plano, o R y las generatrices de contacto. Esto en el sistema diédrico, y como digo, es válido para cualquier cono, como el cono de revolución, cuya base está situada en el pH, pues vamos a definir esos conceptos y aplicarlos al sistema diédrico. Vamos a, como todos los planos tangentes pasan por V, pues voy a definir, y quiero que el plano pase por el punto exterior K, voy a dibujar una recta que pase por V y por K, que es la recta R. Como los planos tangentes a los conos son tangentes, sus rectas de definición son generatrices de contacto y tangentes a la base, desde ese punto de la base, que voy a nombrar como H, puedo dibujar las tangentes a la base. Desde el punto H voy a dibujar dos tangentes. Ya sabemos que desde un punto exterior como el H, que está en el pH, y toda la base también, puedo dibujar dos tangentes, desde H tangente a la base, y por aquí y por ahí, por esas dos partes que vamos a ver. Y eso es lo que voy a dibujar. Y esas tangentes es como la L1, que es tangente al cono, cuyo radio O, en proyección vertical O', es tangente en ese punto perpendicularmente a la recta tangente, y puedo dibujar otra tangente desde el punto H, otra tangente ahí, la L2. Ahora puedo definir los planos por L1. Ya puedo decir que los planos están dibujados. R y L1 es un plano. R y L2 es el otro plano. Pero voy a aprovechar y voy a dibujar las generatrices de contacto. Pues voy a dibujarla, por ejemplo, la de L1, voy a dibujar la tangente. Esa es la G1. El plano queda definido por L1 y la G1. Y la G1, perdón. Y la G1, L1 y G1. Ahora lo voy a ver bien. Cuya proyección vertical L1 está en el pH, lógicamente porque la tangente a la base, si la base está en el pH y H también, y la generatriz G'1 que están ahí, esas dos rectas, tanto la proyección horizontal G1, L1 y la proyección vertical definen uno de los planos tangentes. Como hemos visto o como definimos ahora, hay dos, porque hay dos tangentes. Ese plano pues ya está definido, L1 y G1. Pero tanto la proyección vertical como la proyección horizontal, ahí están, ahí la vemos perfectamente. Y en este caso no voy a hallar las trazas porque las trazas se van fuera de los límites del papel. Pero tengo otro plano, que es el plano definido por L2 y R, que es lo mismo que decir que L2, y la generatriz de tangencia, que voy a dibujar ahora en proyección horizontal y vertical. Esa es G2, generatriz de tangencia, cuya proyección vertical es G'2, oculta, la he dibujado oculta, porque está detrás de esta generatriz del contorno vertical. Por eso la he dibujado. La G1 es vista en proyección vertical y la G2 es oculta. Entonces, voy a dibujar, como digo, el plano definido por G2 y L2, que es el segundo plano tangente posible. Y lo voy a dibujar a partir de una recta horizontal para obtener las trazas. El objetivo es obtener las trazas. Y digo que lo voy a obtener a partir de un punto como es el propio vértice. Dibujo una recta horizontal cuya proyección horizontal es paralela a L2. Obtengo la traza vertical, que es V', la recta horizontal es paralela a la línea de tierra, y por ese punto V' tiene que pasar la traza vertical del plano definido por G2 y L2. Previamente tengo que prolongar la traza horizontal L2 hasta que corta el pH y luego unirlo con ese punto, esa recta prolongada, y al unirlo con la traza vertical, ese plano definido por L'2, L2 es el otro plano tangente al cono. Uno por delante, que es el T1 y el T2. El T1 no hemos obtenido las trazas aquí ni en ninguna de las dos posiciones. Vemos ahí ilimitadamente los dos planos posibles, T1 y T2. Y en diédrico hemos obtenido el primer plano T1 a partir de G1 y L1 y el T2 mediante sus trazas, como hemos visto, a partir de una recta horizontal que pasa por V, a partir de esa recta horizontal que he marcado. Y vamos a ver ahora un ejercicio de plano tangente a un cono, pero en este caso solo podemos hacerlo al cono oblicuo,
y que además tenga una determinada pendiente. Entonces sabemos que para dibujar planos tangentes a un cono, lo vimos en el primer ejercicio, pues los planos tangentes al cono oblicuo deben ser tangentes a lo largo de una generatriz, como vemos la generatriz G, que pasa por un punto de la superficie del cono M y que se apoya esa generatriz en un punto A de la base. Luego la tangente en la base, que es la recta L, esas dos rectas, la L y la generatriz G, pues forman el plano T que vemos ahí proyectante y que tiene que es el plano tangente a ese cono. Si ahora nos recordamos que queremos dibujar planos que tengan una determinada pendiente, debemos recordar que los planos que queremos tengan una determinada pendiente deben ser tangentes a un cono de revolución cuyas generatrices R tengan esa pendiente beta en este caso. Ahí también los planos tangentes a ese cono pues quedan definidos por la generatriz de tangencia R en este caso y su propia tangente la base como la T. Tangente la base en el pie de la generatriz de tangencia, que es el punto Z que vemos ahí. Si juntamos estos dos casos, plano tangente al cono oblicuo y plano que tenga una determinada pendiente, si asociamos ahora esos dos conceptos de cono oblicuo, como son los planos tangentes, generatriz de tangencia y tangente la base, y el cono de revolución, para que tenga esa determinada pendiente, pues tendremos que buscar los planos que son tangentes a las dos bases, al del cono oblicuo o al de revolución. Como sabemos, viendo las dos bases, tenemos la base del cono oblicuo y la base del cono de revolución, tenemos cuatro posibles tangentes. La tangente 1, que es tangente por la parte inferior que estamos viendo, tangente a la base del cono oblicuo y al de revolución. Otra tangente es la que voy a señalar ahora, que es la tangente interiormente, tangente a la base del cono oblicuo y al de revolución. Una tercera tangente que dibujaré en verde, que es en rojo, perdón, que es la que está señalada ahí también en rojo, que es la tangente interiormente a las dos bases de los dos conos, esa en rojo. Y por último la otra tangente, tengo cuatro posibilidades de tangente. Tangente en la que vemos más superiormente, tangente a la base del cono oblicuo en ese punto y al de revolución en esa otra. Entonces son cuatro posibilidades para dibujar planos que tengan esas dos condiciones, tangente al cono oblicuo y al de revolución. Ahí está representado alámbricamente los cuatro planos. El primero de ellos, el plano azul, vemos ahí tangente a los dos conos. El segundo, el amarillo, que vamos ahí, vemos que son tangentes a los dos conos. El tercero, el rojo, ahí lo pongo proyectante, ahí está proyectante. Y por último el 4 es el verde que hemos representado ahí, tangente a los dos conos. Ahí se ve horizontalmente, lo podemos ver muy bien. Ese último plano tangente verde, que es la última posibilidad, la 4, tangente a los dos conos. Por arriba lo estamos viendo ahí, proyectante, horizontalmente más o menos sería, pues por ahí, tangente al cono de revolución y al oblicuo. Con lo cual tenemos cuatro posibilidades. Y representaríamos esos planos por la tangente en el cono de revolución del cono oblicuo, la tangente azul del cono oblicuo, lo voy a representar en diédrico, en la perspectiva quería decir, y la tangente en la base, sería esas dos rectas que definen el plano, generatriz de tangencia y tangente en la base. El plano 2, generatriz de tangencia, en amarillo, y tangente en la base. Tenemos que tener claro lo que estamos haciendo y no confundir las tangentes en la base y la generatriz de tangencia. Si ahora nos vemos un poquito así para ver las otras dos soluciones, por detrás, por ejemplo, a ver si se ve bien por aquí, a ver si se ve bien por ahí. Vamos a ver si lo hacemos bien. El plano tercero sería generatriz de tangencia y tangente en la base, por ahí. Esas dos rectas definirían el tercer plano. Y el último plano, pues aquí lo vemos muy proyectante, la generatriz de tangencia y tangente en la base. Ya serían los otros dos planos. Los dos por delante, vistos por delante de los conos, el 1 y el 2, y los que acabamos de dibujar ahora, el 3 y el 4.
Con lo cual, este ejercicio, plano que es tangente a un cono oblicuo y que tenga una determinada pendiente, debe ser tangente a esos dos conos. 4 posibilidades para la solución del ejercicio.